o por lo tanto cuando hablamos con un P mayor que 1, ¿cierto? Estamos hablando de un modelo de regresión lineal múltiple, ¿sí? ¿Verdad? Ahora, la fórmula que hacía mención, ¿verdad? Nos dice que el vector de los beta que uno puede estimar, ¿sí? Uno lo puede calcular a partir de la matriz de diseño. Y la matriz de diseño es X, ¿cierto? Que en este caso va traspuesta. Le ponemos una raya abajo para decir que es una matriz, ¿cierto? Que no es un escalar. Y lo invertimos ese producto. Y eso lo multiplicamos a su vez por X traspuesto por Y. ¿Ok? Entonces tenemos esa fórmula, insisto, que nos permite estimar los coeficientes del modelo de regresión lineal, ¿verdad? Para un modelo de regresión lineal tanto simple como múltiple. ¿Ya? Recordando nuevamente que SP que está acá, ¿verdad? SP que aparece ahí, ¿verdad? Corresponde al número de, variables exógenas del modelo. ¿Ok? No sé si hasta ahí va claro, estamos claros, ¿cierto? Insisto, si alguien tiene alguna pregunta, por favor me la realice, ¿ya? Habíamos señalado también que la idea de MSO, ¿cierto? Lo que está atrás de MSO, es básicamente llevar a cabo, ¿cierto? La minimización de una función objetivo. ¿Sí? Entonces nosotros definíamos una función objetivo, ¿cierto? Que podíamos llamar phi, creo que lo dijimos en clase, pero básicamente corresponde a la sumatoria, ¿cierto? De los residuales al cuadrado. ¿Ya? La sumatoria de los residuales al cuadrado. Que no se acuerda que eso de los residuales habría que decir que la función objetivo, ¿cierto? Es igual a la sumatoria, ¿verdad? De la diferencia entre el valor observado y el valor ajustado por el modelo. ¿Sí? Ese era el residual, ¿se acuerdan? Que no era lo mismo que el error. ¿Sí? ¿Por qué no era lo mismo que el error? ¿Por qué el residual no es lo mismo que el error? Porque no iba al cuadrado. Esa es la diferencia fundamental, Joaquín, solamente al cuadrado. Tú dices que si veo esa expresión que está acá, ¿verdad? Esa expresión que está, mira ahí. Ahí. Olvídate del cuadrado, ¿cierto? Tú dices que eso entonces es el error, ¿es así? ¿O había otra diferencia? Oh, yo me quedé con eso, profe. Vale, Joaquín, Constanza. Porque es un estimado ¿Qué es un estimado, Constanza? que se calcula como a través de una muestra y no ¿Ya? de la ¿Ya? población. ¿Y cómo debiera ser entonces el error? ¿Cómo sería eso si fuera un error, digamos, no fuera un residual? Esa es la pregunta. Tú dices que el estimado no debería calcularse a partir de una muestra. ¿Ese es el caso? No, yo digo que se diferencia del error porque ¿Ya? el error es como algo más concreto que ¿Ya? no tenemos, porque no tenemos la información total y el residual es como algo más que tomamos de una muestra y estimamos como el error, por decirlo de alguna forma. Gracias. ¿Alguien más? Por si acaso no, se le fue un poco la pregunta. Estoy consultando. ¿Por qué esto que está ahí? Miren, ¿por qué eso que está ahí? Eso que está ahí. Solo eso, digamos. ¿Cierto? ¿Por qué es el residual y no es el error? Esa es la pregunta. No sé si alguien más quiere opinar. ¿Cierto? El residual nosotros lo representamos por epsilon sub i, así con un tongo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? Básicamente lo que tenemos ahí es la diferencia entre un valor observado, ¿cierto? El valor observado primero, voy a marcarlo acá. El valor observado es ese que está ahí, ¿cierto? Cuando digo valor observado me refiero al valor observado a la variable endógena, ¿cierto? La variable que es explicada. Y fíjense que por el otro lado tenemos a un valor estimado, ¿cierto? De la variable endógena, ¿verdad? Lo que hace que sea un residual, por ahí su compañera algo insinuó, ¿verdad? Es que ese I estimado, ¿verdad? Nace del modelo que yo construyo a partir de la muestra, fíjense. ¿Sí? Entonces, ese I que está ahí, ¿cierto? Con ese tongo ahí arriba, ¿verdad? Voy a marcarlo acá. Ese I que está acá, ¿verdad? Ese que está ahí, nace, ¿cierto? Del modelo que yo estimo. Por lo tanto, uno podría escribirlo así, ¿verdad? El I estimado, ¿cierto? Es un B0. Fíjense que estoy usando un B chico, ¿cierto? Más claro aún, para tratar de hacerlo con notación quizás más claro. Estoy diciendo que es un B estimado, miren. 0, ¿cierto? Más un beta 1 estimado por X. ¿Cierto?
Entonces estoy diciendo que es un modelo que yo estimo a partir de la muestra, ¿cierto? No es el modelo poblacional. El modelo poblacional sería así, fíjense. Sería un B0 sin el tongo, ¿eh? Porque no es una estimación. Son los parámetros del modelo poblacional, ¿se fijaron? ¿Sí? Entonces, si fuese el modelo poblacional así en función de beta, ahí no sería el residual, pues sería el error. ¿Lo ven? Pero en este caso estoy trabajando a partir, ¿cierto?, de una muestra, ¿cierto? Por lo tanto, lo que lo convierte en un residual es que ese I estimado, ¿cierto? Ese I que está acá, ese I estimado, viene, ¿cierto? Nace a partir de un procedimiento matemático que yo aplico a la muestra. Quedó claro, ¿no? Joaquín, no sé si quedó claro, tú me habías hablado ahí de algo del que está al cuadrado, ¿te fijaste que la diferencia va por otro lado, no? Creo que lo que entendí fue que era porque era una muestra y no porque era poblacional. Eso es, tal cual lo dijiste, ¿te fijas? Ese I estimado, ¿cierto? Ese I con ese sombrero chino arriba, ¿verdad? Se calcula a partir de un modelo que yo estimo con una muestra de la población, ¿cierto? Sería el error si yo ese I estimado lo calculase, ¿cierto? A partir del modelo de toda la población, ¿cierto? O el modelo que habitualmente yo no conozco, ¿te fijas? Entonces, como no lo conozco, saco una muestra, ¿verdad? Y estimo el modelo a través de mínimos cuadrados ordinarios y pongo ese Y estimado ahí. Entonces, el punto, ¿cierto?, que quiero recalcar, lo he dicho, pero quiero recalcarlo no, es que el error, ¿cierto?, es distinto del residual, ¿no? ¿Te fijas? Porque ese I estimado se calcula de una forma diferente en ambos. En el de la izquierda a partir del modelo poblacional, en el de la derecha a partir del modelo que yo construyo con mi muestra aplicando mínimos cuadrados ordinarios. No sé si ahí quedó claro, espero que sí. ¿No? ¿Alguna consulta? ¿No? Bien, seguimos entonces. Habíamos dicho, Joaquín, ¿tienes una pregunta? Sí, profe. ¿Cómo yo diferencio las I para saber cuando estamos hablando? Ah, con el tongo. ¿Con el tongo puedo saber cuando estamos hablando del muestralo poblacional? Eso es. El tongo que está arriba, ese sombrero chino nuevamente, ¿cierto? Te está diciendo que es un estimado. Cuando tú ves ese tongo arriba, uno dice estimado. Entonces, el de la derecha, ¿cierto? El que estamos viendo acá te está diciendo, mira, es un epsilon estimado. ¿Te fijaste? ¿Sí? En cambio, el de la izquierda no es un epsilon estimado, es el epsilon, ¿cierto? Que es desconocido. ¿Ya? Entonces, nuevamente, a la izquierda, el que está ahora en círculo, ¿verdad? Es el error, ¿cierto? En cambio, el de la derecha, ¿verdad? Que está con el tongo, el estimado, ¿cierto? Este que está acá, es un residual, un estimado del error, no del error. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Vale. Entonces teníamos que la función objetivo que habíamos minimizado, ¿cierto? Por mínimos cuadrados ordinarios, correspondía, ¿cierto?, a la sumatoria de los residuales cuadráticos. ¿Sí? Uno podría preguntarse, bueno, ¿por qué al cuadrado, cierto? Bueno, básicamente porque uno podría pensar que en realidad debería ser que la sumatoria, ¿cierto?, de los residuales sea cero. Pero la verdad es que la sumatoria de los residuales siempre es cero, ¿se fijan? Porque si uno hace un dibujo acá, miren, voy a hacer un dibujo. Hacer un dibujo. Lo que tengo son observaciones, ¿cierto? Esas son mis observaciones, ¿verdad? De un Y y de un X. Tengo ahí mis observaciones, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero construir es un modelo, ¿cierto? Que pase con una cosa así, ¿no? Entonces, las distancias que están acá, ¿cierto? Las distancias, esas verticales que estoy poniendo ahí, ¿cierto? Que quizás no lo he puesto en negro porque no se ve muy claro, ¿eh? Pero esas distancias verticales, ¿verdad? Corresponden, si se fijan, a los residuales, ¿cierto? Porque el valor que estoy encerrando en un círculo es el valor observado, ¿cierto? En cambio, ese es el valor estimado que está sobre la recta, ¿cierto? Entonces, cada una de esas líneas verticales, ¿verdad?, que va desde la observación hasta la recta, ¿cierto?, corresponde a un cierto residual, ¿verdad? Tengo que, cada una de esas diferencias son en el fondo esto, ¿no? ¿Cierto? Eso que está ahí, por ejemplo, ahí, ¿verdad? ¿Sí? Y hay tantos residuales como observaciones existan, ¿sí? O sea, hay n residuales, ¿cierto? Porque hay n observaciones, ¿ok?
El punto está que si uno ve cómo está, dicho ahí representado el dibujo, se daría cuenta que básicamente los residuales que están por sobre la recta, ¿cierto? Eh, se compensan con lo que están bajo la recta, ¿se fijan? ¿Sí? Entonces sucede, ¿cierto? Que en el fondo la suma de esos residuales, ¿verdad? Debería ser igual a 0. ¿Ok? Que por lo demás es consistente con uno de los supuestos del modelo de regresión, porque el supuesto modelo de regresión me dice que la esperanza del error, ¿cierto? La media del error, veanlo así, la media del error debería valer 0. ¿Ya? Y nuestro residual es la estimación que tenemos del error. ¿Se fijaron? ¿Sí? Bueno, por esa razón no voy a trabajar con la diferencia lineal, sino que voy a trabajar con la diferencia cuadrática, ¿cierto? Porque esa sumatoria, eh, exactamente como me están preguntando acá, cuando tú lo elevas al cuadrado, esa sumatoria ya no es 0, ¿cierto? Lo que hace que sean 0 es que tengo algunos residuales positivos y otros negativos, pero si lo elevo al cuadrado, ¿cierto? Ya no existe esa diferencia entre residual positivo y residual negativo. ¿Se fijan? Entonces, llega un número, ¿cierto? Que no es 0, ¿ya? Y es el número que yo quiero minimizar. ¿Ok? Entonces, lo que hacíamos, ¿cierto? Era encontrar, ¿verdad? Un mínimo para la función objetivo, ¿cierto? Minimizamos. Ya explicamos cómo, ¿cierto? Básicamente se deriva, ¿cierto? Es igual a 0, y lo que uno hace a continuación, ¿verdad? Despejar, ¿cierto? El vector de los b, ¿cierto? O el b0 y el b1 si yo estuviera trabajando solamente con un modelo de regresión lineal simple, ¿ven? Y el resultado de todo eso, bueno, es la expresión que está acá, ¿cierto? La expresión que está aquí. Esa expresión que está ahí, ¿verdad? Me permite entonces estimar, ¿verdad? Los coeficientes del modelo de regresión, ¿cierto? En general, ya sea tanto un modelo de regresión lineal simple como múltiple, ¿verdad? Yo les dije que esa fórmula, en el fondo, abarcaba, ¿cierto? Tanto el modelo de regresión lineal simple con una variable explicativa como uno con más variables explicativas. ¿Sí? A partir de MCO, ¿ya? A partir de MCO, ¿ya? Yo les dije también, ¿cierto? Que es posible obtener otras cosas, ¿ya? Esas otras cosas que uno puede encontrar es que uno encuentra, ¿cierto? Una estimación de la varianza del error. O sea, uno podría preguntarse, bueno, ¿qué concepto es eso? ¿Cierto? Bueno, si existe el error, ¿cierto? Que sería cómo se comportan los puntos en torno al modelo poblacional, ¿cierto? Lo hemos dicho varias veces ya, ¿verdad? Es el error, acuérdense. Bueno, eso quiere decir que el error tiene una cierta dispersión, ¿verdad? Nuevamente vamos a hacer acá un dibujo. Si yo tuviera mi modelo, ¿cierto? Fíjense, supongamos que este es mi modelo poblacional ahora, ¿verdad? ¿Cierto? No quiero ver ahí, no sé. Entonces tengo puntos así, ¿verdad? Y tengo mi modelo poblacional ahí, ¿verdad? Entonces, todas esas distancias ahora serían el error, ya no serían el residual, ¿cierto? Porque tendría mi modelo poblacional, ¿verdad? Todas esas distancias. Bueno, entonces, el error tiene una cierta volatilidad, una cierta dispersión, ¿cierto? ¿Sí? El valor promedio debería ser 0, ¿cierto? Pero hay una varianza, ¿cierto? Mientras más disperso en torno a la recta, ¿cierto? Más varianza va a haber. Si están pegaditos, ¿cierto? Los puntos a la recta, habría menos varianza, ¿cierto? Bueno, esa varianza, ¿ya? Usualmente se representa como un sigma al cuadrado, ¿ya? Vamos a poner acá el mismo color para que sigamos con la misma línea. Como un sigma al cuadrado. Ahí, sigma cuadrado. Entonces, ese sigma cuadrado, ¿cierto? Es la varianza del error. Varianza del error. El tema es que si nosotros no conocemos el error, ¿cierto? Y hemos dicho ya, partimos con la clase diciendo que no lo conocíamos, ¿cierto? No puedo estimar o sea, no puedo estimarla, lo que no puedo hacer es calcularla, ¿cierto? No puedo saber cuánto vale sigma cuadrado. ¿Se fijaron? Tendría que conocer los errores para poder calcular así de forma precisa, fehaciente, ¿cierto? Cuánto vale ese sigma cuadrado. Por lo tanto, lo que yo sí puedo hacer es calcular una estimación de la varianza del error. ¿Se fijaron? No la varianza del error, ¿cierto? Sino que una estimación de la varianza del error.
Y esa estimación de la varianza del error, nuevamente, acuérdense que estimación, ¿verdad?, viene dado por ese tongo ahí, ¿verdad? ¿Ya? Entonces lo que tengo ahí dibujado, ¿cierto? Como ese sigma con ese tongo ahí arriba, es una estimación de la varianza del error. Y efectivamente, como está preguntando ahí Joaquín, es a partir de los residuales también, ¿cierto? Porque los residuales sí los conozco. Lo que no conocía era el error, ¿verdad? Bueno, entonces yo puedo calcular una estimación de la varianza del error, ¿verdad? Usualmente la varianza del error, que ahí está representada con ese sigma con el tongo, ¿cierto? Y eso a uno le queda más claro porque si sigma cuadrado es la varianza del error, bueno, sigma con el tongo es la estimación de la varianza del error, ¿verdad? No pocas veces viene representada por un s al cuadrado, ¿ya? Que es lo mismo, ¿ya? Entonces, esto que está acá, en la forma de decir, es una estimación, nuevamente, estimación de la varianza del error, ¿ya? Ahora, el punto está en que cuando uno aplica MSO, mínimos cuadrados ordinarios, ¿ya? MSO me permite estimar de una forma la varianza del error. Me entrega una fórmula, ¿cierto? Me permite estimar nuevamente la varianza del error. ¿Qué fórmula es esa, cierto? Bueno, la fórmula de la estimación de la varianza del error, ¿cierto? Que viene desde MSO, es 1 partido por n menos p menos 1 por la sumatoria de los residuales, ¿verdad? Ahí, con el tongo, ¿cierto? Al cuadrado, ¿cierto? Esa es una estimación de la varianza del error. Fíjense que en el denominador, eh, ¿cierto? Es función de n, que era el número de observaciones, ¿verdad? Es función de p, ¿cierto? Que es el número de variables explicativas o exógenas del modelo, ¿sí? Y con eso puedo calcular una estimación de la varianza del error. Esa estimación de la varianza del error, escrita de esa forma, tiene una característica, ¿ya? Después vamos a hablar un poquito más de eso. Voy a marcarla acá. Eso es una estimación de la varianza del error. Y la estimación de la varianza del error que entrega MSO, ¿cierto? Que es esa fórmula, es una fórmula, es una estimación que se denomina insesgada. ¿Ya? Es una estimación insesgada de la varianza del error. Bueno, acá uno podría decir, bueno, ¿y qué es, cierto? ¿Verdad? ¿Qué tiene Bueno, particular profe. que sea insesgada, ¿verdad? No, como que no suena a nada, ¿no? Resulta que el insesgamiento de un estimador, en este caso del estimador de la varianza del error, es una condición deseable, ¿ya? Es algo que a uno le gustaría que fuese así, por decirlo, ¿cierto? Es una condición que uno anda buscando en un estimador, ¿ya? Por lo tanto, esta estimación, que es insesgada, es preferible a otras o otra posible estimación. A lo mejor uno podría calcularla de otra forma, con otra fórmula, ¿ven? ¿Cierto? Pero esta tiene la característica que es insesgada. Y como nos gusta que sea insesgada, usamos esta. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Sí? ¿Se entendió la idea? Aquí podría uno preguntarse, ¿cierto? Eh, insisto, voy a volver a esto más adelante, pero uno podría preguntarse, bueno, ¿cuál es la idea del insesgamiento en un estimador? ¿Cierto? Uno podría imaginarse la siguiente situación, ya un ejemplo, algo así. Uno podría decir que a lo mejor ustedes tienen un emprendimiento, ¿cierto? Ustedes venden algo y tienen vendedores a su cargo. Ya tienen una fuerza de venta a su cargo. Entonces a lo mejor a ustedes les gustaría saber más o menos cuánto van a facturar, ¿cierto? En la semana. ¿Sí? Em, entonces le preguntan, ¿cierto? Al vendedor 1 o a la vendedora 1, ¿cierto? Le preguntan, bueno, ¿cuánto vamos a facturar esta semana? Y ellos más o menos saben, ¿cierto? Porque conocen cómo tienen ahí el pulso, ¿cierto? Ahí del mercado de las ventas, sabe cuánta gente va entrando, se dan cuenta si la gente está comprando o no, o solamente va a mirar, etc. Entonces, uno te puede decir, ¿sabes qué? 10 millones, ¿cierto? Y el otro vendedor te puede decir, ¿sabes qué? 8 millones, ¿sí?
Y la tercera persona te podría decir, no, 7 millones. ¿Sí? Entonces uno podría llevar un registro, ¿cierto? Podría ir anotando, ¿verdad? Tú vas anotando cuánto fue el pronóstico de cada uno de los 3 vendedores, ¿verdad? Y lo puedes contrastar incluso al final de la semana con el valor verdadero, ¿cierto? Porque al final de la semana, bueno, vas a saber cuánto facturaste en la semana, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el punto está en que quizás una de esas personas siempre va a decir que la cantidad que se va a facturar es más grande, ¿se fijaron? Siempre se pasa, ¿cierto? Su estimación es mayor a la que realmente, al valor que realmente se observó, ¿se fijaron? Ahora, podría ser que otra persona, por el contrario, siempre diga que su estimación es más pequeña que el valor real. Al revés, ¿cierto? ¿Verdad? Siempre se queda corto, ¿cierto? Y dice que van a vender poquito, en realidad venden un poco más. ¿Ya? Y podría ser que la tercera persona a veces dice que un poquito más, ¿cierto? Y a veces dice que es un poquito menos. ¿Se fijaron? Bueno, esa tercera persona es un estimador insesgado, ¿ya? Porque básicamente esa diferencia que hay, ¿cierto? La diferencia en el promedio, ¿cierto? De las observaciones respecto al valor real se hace cero, ¿cierto? A veces un poco más, a veces un poco más, menos, ¿cierto? Pero si uno va viendo esas diferencias, ¿verdad? Finalmente se compensa unas con otras y es cero. En cambio, los otros dos son estimadores que son sesgados, ¿cierto? Siempre se pasa o siempre es de menos. ¿Se fijan? Entonces, esa es la idea básica, ¿cierto? De un estimador que sea insesgado. Es una, es una condición, una característica, insisto, que es deseable en un estimador, ¿cierto? En este caso, el estimador de la varianza del error. ¿Ya? Ahora, Joaquín, ¿tienes una duda? Profe, no me quedó claro por qué es insesgado. ¿Por qué ese tercer individuo es insesgado en comparación con los dos primeros? Pero mira, yo te pregunto a ti en la práctica, Joaquín, más allá de la matemática, porque después puedo poner la fórmula si quieres, ¿ya? ¿Qué preferirías tú? ¿Una persona que siempre te dice que van a vender de más? Esa es la opción A. Una persona que siempre te dice que van a vender menos que lo que realmente venden, que es la opción B, ¿cierto? O una persona que a veces se pasa un poquito hacia arriba o a veces se pasa un poquito hacia abajo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más adecuado? Bueno, probablemente el que se pasa un poco para arriba y para abajo, porque claramente si que me dicen que voy a vender más, voy a producir más de lo que vendo y me va a quedar con más inventario. Si es que me dicen que voy a vender menos, voy a estar perdiendo ventas. Fíjate, Pero, ¿no? Entonces es preferible alguien que se equivoque un poquito más o un poquito menos, ¿cierto? ¿Cierto? Porque cuando tú al final, si tú sumas esa gran cantidad de predicciones, te das cuenta que a veces para arriba, a veces para abajo, pero en general se compensaron, ¿te fijaste? La diferencia es cero, comillas, ¿ya? Con lo que realmente fue. Eh, entonces, esa es la misma idea, ¿ya? Básicamente, matemáticamente eso se dice así, mira. Yo no quería llegar acá, pero voy a escribir la fórmula igual, ¿no? Voy a decir ahí que un estimador es insesgado, ¿cierto? Si se cumple que la esperanza de ese estimador, ¿cierto? Menos el valor real, ¿cierto? Vale cero. En el fondo te dice que la esperanza de los estimadores es igual al parámetro poblacional. Si se cumple esa condición, ¿ya? Estoy diciendo que el estimador es insesgado, que es lo mismo que acabo de decir en otras palabras, ¿se fijan? Lo estoy escribiendo ahora matemáticamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, nuevamente, el estimador insesgado o la condición de insesgamiento es una condición deseable en un estimador. ¿Ok? Ahora, teniendo esa varianza del error, yo les hicimos la clase previa, ¿cierto? Nos pegamos ahí un pequeño salto rápido, ¿verdad? Yo les decía que con esa varianza del error, lo interesante es que me permite hacer inferencia. ¿Ya? Yo les decía que la base de hacer inferencia en el modelo de regresión lineal es entender, ¿cierto? Que, como ya he señalado varias veces, ¿verdad? Que lo que yo tengo es una población, ¿cierto? Una población que tiene tamaño n. Y que esa población de tamaño n tiene asociada, ¿cierto? Un modelo que es poblacional, ¿sí? Un modelo que es función de beta, ¿cierto? Un vector de betas, un beta 0, un beta 1, un beta 2, pero en base al modelo poblacional. Yo le decía que ese modelo es desconocido, lo hemos dicho varias veces ya, ¿cierto?
Bueno, yo les señalaba que si uno tiene una cierta muestra, ¿cierto? Una muestra 1, ¿cierto? Un N1. Bueno, yo puedo aplicar MSO a eso, ¿cierto? Puedo calcular mi vector de betas 1. Mi vector de beta 1 va a tener un B0, un B1, un B2, hasta un B sub P, ¿cierto? Después tengo otra segunda muestra, ¿verdad? Una segunda muestra, un N2, y puedo calcular para esa segunda muestra, ¿cierto? Un segundo vector, 2. Entonces puedo tener muchos vectores, ¿cierto? Tantos cuantas muestras haya, ¿verdad? Bueno, entonces, primera cosa, si yo miro dentro de ese vector de beta y me quedo con un coeficiente en particular, B1, o con B0, o con BP, no sé, alguno de ellos, ¿cierto? Yo podría darme cuenta que eso naturalmente tiene una variabilidad asociada, ¿cierto? Había unos gráficos ahí que mostré en su momento en la pantalla, que eran una suerte así de gráficos de dispersión, ¿cierto? Un gráfico de dispersión, ahí no quedó muy bien eso. Entonces yo les decía que acá están los valores, ¿cierto? Que puede tomar, por ejemplo, B1, ¿cierto? El coeficiente B1, ¿sí? Entonces, el coeficiente B1 tiene una cierta media y tiene una cierta varianza, ¿cierto? Una cierta dispersión, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Una cierta dispersión. Porque puede tomar distintos valores, ¿cierto? De acuerdo a la muestra que te tocó, ¿no? ¿Cierto? A mí me tocó una muestra, pero podría haber sido otra, ¿verdad? Entonces, insisto, tiene una cierta variabilidad asociada, ¿cierto? Tiene valores posibles que puede tomar, que van cambiando, ¿verdad? A medida que yo voy cambiando de muestra, ¿sí? Entonces, esa variabilidad, ¿cierto? Yo la puedo estimar. Y yo les decía, nuevamente en la clase pasada, ¿cierto? Que esa variabilidad, ¿cierto? Yo la puedo calcular a partir de una expresión que involucra a la varianza del error, fíjense. Entonces, esa expresión viene dada por esto, miren, es un S cuadrado multiplicado por X', que era el X traspuesto, ¿cierto? De la matriz de diseño, ¿cierto? Y eso que está ahí, ese producto invertido, ¿ya? Y esa varianza del error, esa estimación de la varianza del error, perdón, ¿cierto? Que era un escalar, ¿cierto? Un escalar, queda en el fondo según esa expresión multiplicando una matriz, ¿ven? ¿Sí? Esto que está acá es un escalar. En cambio, esto que está aquí es una matriz, ¿cierto? ¿Sí? Por lo tanto, la multiplicación de un escalar por una matriz me da una matriz, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cierto? El resultado que está ahí, ¿cierto? El resultado que está ahí es una matriz, ¿sí? Y esa matriz se llama matriz de varianza y covarianza, ¿cierto? De los beta estimados, ¿ya? Eh, a veces le dicen matriz de varianza y covarianza, ¿ya? Pero la verdad que es de los beta, porque podría ser una matriz de varianza y covarianza de otra cosa. Esta es de los beta, ¿cierto? Entonces yo les decía nuevamente que en la diagonal de esa matriz lo que tengo son los estimadores de beta, B1, B0, B2, ¿ven? Hasta beta sub P ahí, ¿cierto? Pero no los coeficientes, dije, me equivoqué, ¿ven? Acá va, hay que borrar acá. Ahora corrijo, ¿cierto? ¿Qué es lo que va ahí? La Va, varianza. va la varianza, ¿cierto? Va a haber una B corta ahí, varianza, ¿cierto? La varianza de cada uno de esos coeficientes ahí. ¿Ok? Y fuera de esa diagonal, ¿cierto? Lo que tengo son covarianzas, de ahí viene el nombre de matriz de varianza, covarianza, ¿cierto? Por lo tanto, aquí lo que tengo que hacer son las combinaciones. Aquí voy a borrar un poco, ¿verdad? Y voy a poner aquí B0 con B sub P, por ejemplo, bueno, la covarianza entre B0 y B sub P. Ahí ven. ¿Sí? Acá, por ejemplo, acá abajo sería la covarianza entre B2 y B sub P, ¿verdad? Y B sub P. Y B sub P. Y así, ¿cierto? Aquí la covarianza entre B0 y B1, etc. ¿Cierto? Las combinaciones en el fondo. ¿Ok? Y esta matriz es ¿verdad? Simétrica, dado que las covarianzas son simétricas, ¿cierto? Las correlaciones son simétricas. ¿Sí? Ahora, con esa matriz, que es la matriz de varianza y covarianza luz beta,
¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No sé si alguien tiene alguna pregunta. Antes de seguir. ¿Se entiende, no? Sí. Es una matriz de covarianza para los parámetros. ¿Y hay una para cada parámetro? ¿A qué te refieres con una? ¿Con una matriz, dices tú? Hay ¿Podemos una crear matriz. una matriz para cada parámetro? No, hay una matriz. Fíjate que la matriz que estás viendo es una matriz que involucra todos los parámetros del modelo de regresión. No es que sea una matriz para cada parámetro, ¿te fijas? Es una matriz para cada modelo en el fondo. ¿Sí? Fíjate cómo está calculada la matriz. Es S cuadrado, ¿cierto? Por X traspuesto por X. ¿De qué depende la matriz? Depende de la matriz de diseño X, ¿cierto? ¿Y qué hay en la matriz de diseño X? Bueno, están las observaciones que yo tengo de cada una de las variables, ¿verdad? ¿Sí? Y el S cuadrado, fíjate de qué función. Es función de los residuales, por lo tanto depende de las observaciones y del modelo. ¿Ya? Básicamente la matriz, ¿cierto?, de varianza y covarianza depende entonces de las observaciones, porque las observaciones son las que me permiten calcular un modelo, ¿no? ¿Te fijaste? Pero es una matriz, ¿cierto?, asociada en el fondo a cada muestra, si se quiere decir, o a cada modelo, comillas, modelo, ¿se fijan? No es que sea una matriz para cada parámetro. ¿Ya? Dentro de la matriz, que es distinto, ¿verdad?, están las varianzas y covarianzas de cada parámetro del modelo, eso sí. ¿Ya? Pero es diferente a decir que hay una matriz para cada parámetro. No sé si ahí quedó más claro. Sí, ahora entiendo que engloba todo, pero lo que pasa es que aún no entiendo bien qué es la matriz XX. Pero ¿qué es lo que qué es lo que no te queda claro específicamente? ¿Cómo llegar a ese valor? ¿A eso te refieres? No sé qué representa la matriz XX. Ya entendí Ah, lo que me quiso decir con respecto a mi primera pregunta. sí. Es difícil explicar lo que es la matriz X transpuesto por X. Yo creo que para efectos prácticos simplemente hay que entender, para efectos prácticos ya, que simplemente hay que acordarse que el X es la matriz de diseño y ya nomás. ¿Ya? Tengo que ir a la matriz de diseño, ¿te fijas? Ahí está la matriz de diseño, ¿cierto? Y tengo la primera observación de la variable 1, la segunda observación de la variable 1, la tercera observación de la variable 1, ¿verdad? ¿Cierto? La n observación de la variable 1, y así, ¿verdad? Hasta la variable p, ¿cierto? Basta en el fondo un poco, para efectos prácticos basta con eso. ¿Sí? El X traspuesto sería, bueno, transponer eso, ¿verdad? Sí, cambiar las filas por las columnas y ya. ¿Ya? Insisto, para fines prácticos basta eso. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Estoy en esto porque la clase pasada la vimos un poco a la rápida, quizás, ¿cierto? Pasamos bastante materia en poco tiempo, entonces me imagino que nos va a haber quedado muy claro algunas cosas. No sé si alguien tiene alguna una pregunta, insisto. ¿Alguien se perdió un poquito, no? ¿O hay alguna inconsistencia con lo que anotó quizás en la clase? Sí, para conversarlo. ¿No? Ya, déjenme tomar un poquito de agua porque el resfrío me está complicando. Profe, Sebastián, sí, yo tenía una duda de la clase pasada cuando en el Excel, ya. eh, a ver, vimos las dos formas de calcular, No, los coeficientes, ¿no? sí, una fue la de los cuadrados y la otra era la de máxima verosimilitud, No ¿cierto? vimos la de máxima No. verosimilitud. No. Ah, ya, entonces cuando nos dieron dos valores y eran distintos, eso no me quedó muy claro, porque uno era una Ah, aproximación y la otra no, pero no me acuerdo por qué, o si era el mismo y lo calculamos de forma distinta, ¿no? ya, mira.